Vamos a ver ahora el tema de la reactancia. En un circuito de corriente directa, como recordaremos, la única oposición a la corriente proviene del material por el cual está circulando. La pérdida del calor en las resistencias, que obedece la ley de Ohm, también se presenta en los circuitos de corriente alterna. Sin embargo, para las corrientes alternas, también hay que considerar la inductancia y la capacitancia. Tanto los inductores como los condensadores impiden el flujo de una corriente alterna y sus efectos deben considerarse junto con la oposición de la corriente normal. La reactancia, denotada por la letra X mayúscula de un circuito de corriente alterna, se define como su oposición no resistiva al flujo de la corriente. Es decir, la reactancia, denotada por la letra X, y a la cual se le va a poner un subíndice para denotar si es inductiva o es capacitiva, como veremos más adelante. Entonces, la reactancia de un circuito de corriente alterna se define como su oposición no resistiva al flujo de corriente alterna. En primer lugar, vamos a considerar la oposición al flujo de una corriente alterna a través de un inductor. Dicha oposición la vamos a conocer como reactancia inductiva y la vamos a denotar por la letra X subíndice L, para indicar que es de una inductancia. Esta reactancia inductiva surge de la fuerza contraelectromotriz autoinducida debida a una corriente cambiante. La magnitud de la reactancia inductiva se determina por la inductancia L del inductor y por la frecuencia F de la corriente alterna. Y la podemos calcular con la fórmula: inductancia inductiva igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. La unidad de medida para la reactancia inductiva va a estar dada en ohms cuando la inductancia está expresada en henrys y la frecuencia en hertz. Ahora, la corriente efectiva de un inductor se determina a partir de su inductancia inductiva y además influye el voltaje efectivo, ¿sí? Y está denotado por la expresión V igual a XL. Recuerden, F es la frecuencia, dada en hertz, L es la inductancia, dada en henrios. Entonces, XL, como ya vimos, es la reactancia inductiva, expresada en ohms. B va a ser nuestro voltaje efectivo, medido en volts, ¿sí? Y I es por la corriente, ¿no? Que circula, ¿no? Entonces la corriente efectiva, y como ya sabemos, se mide en amperios.
Para un capacitor, ¿sí? También vamos a tener, pero ahora vamos a tener una reactancia capacitiva, que la vamos a estar denotando por X subíndice L. Y para calcular la reactancia capacitiva, entonces vamos a tener que la reactancia capacitiva XC va a ser igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por el valor de la capacitancia, donde, si recuerdan, ya sabemos, si hemos visto en tópicos anteriores, la C es la capacitancia y la vamos a medir en faradios, ¿no? Y F, pues ya vimos que va a ser la frecuencia, ¿no? Y el caso del voltaje, lo vamos a calcular como la corriente que circula, otra vez, multiplicado por la reactancia capacitiva. Bien, vamos a ver el ejercicio 32.21 del libro de Tippens para aplicar esta teoría que acabamos de ver, ¿no? Y el cual nos dice que tenemos un condensador, los datos tenemos un condensador de 6 microfaradios que está conectado a una línea de corriente alterna de 40 volts, ¿sí? A una frecuencia de 60 Hz. Y nos pregunta cuál es la reactancia. En este caso, pues sería la resistencia capacitiva, porque lo que tenemos conectado es un capacitador. Y nos pregunta cuál es la corriente efectiva. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente efectiva de corriente alterna en el circuito que contiene una capacitancia pura? Entonces, como ya vimos anteriormente, la reactancia capacitiva la calculamos con la fórmula E, 1 entre XC igual a 1 entre 2pi F por C. Sustituimos los datos y esto nos quedaría 1 entre 2 por pi por la frecuencia que vale 60 Hz por la capacitancia, que recuerden que la tenemos que expresar en faradios. Entonces, como son microfaradios, entonces significa que estos son 6 por 10 a la menos 6 faradios. Si hacemos las operaciones, esto nos va a dar un resultado de 442 ohms. La corriente efectiva, bueno, pues la vamos a calcular con la ley de Ohm, y la corriente efectiva dado por el voltaje efectivo entre la reactancia capacitiva. Y el voltaje efectivo, el dato que nos da el ejercicio es de 40 volts, y la reactancia capacitiva que ya calculamos, que es de 442 ohms. Por lo tanto, la corriente efectiva por este circuito puramente capacitivo es de 90.5 miliamperes. Si nosotros hacemos esta operación, esto nos va a dar 0.095 amperes, ¿no? Si lo convertimos a miliamperes, recordemos que tenemos que recorrer el punto 3 lugares hacia la derecha. En el ejercicio 32.22 del libro de Tippens nos dice que un inductor de 2 henrys cuya resistencia es insignificante está conectado a una línea de 50 volts de corriente alterna a 50 Hz, con una frecuencia de 50 Hz. Y nos pregunta cuál es la reactancia. Bueno, en este caso, como es un circuito puramente inductivo, sería la reactancia inductiva la que nos está solicitando, y nos pide
cuál es la corriente efectiva que circula, ¿sí?, por la bobina. Entonces, para la reactancia inductiva, la calculamos multiplicando 2 por pi por la frecuencia por el valor de la inductancia. Sustituyendo datos, esto nos quedaría 2 por pi por la frecuencia, que es de 50 Hz, por la inductancia, que es de 2 Henrys. ¿Sí? Y eso nos da un valor para la reactancia inductiva de 628 ohms. La corriente efectiva será igual al voltaje efectivo dividido entre la reactancia inductiva. Entonces, la fuente es de 50 volts y la reactancia que calculamos es de 628 ohms. Por lo tanto, la corriente efectiva para este circuito es 0.796 amperes, que equivaldría a 79.6 miliamperes.